uno o hay más de uno. Por ejemplo, el almidón, el glucógeno, la celulosa son todos glucanos. ¿Eso qué significa? Formados exclusivamente por glucosa. En cambio hay otros como glucomananos que tendrán glucosa y manosa. Cuando hablamos de polisacáridos, ¿tienen que ser exclusivamente monosacáridos o pueden ser derivados? Y pueden ser derivados, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, derivados de ácido galacturónico o de ácido glucurónico. Es decir, ahí ya la variedad de moléculas que van a formar polisacáridos es muy grande. Creo que ya habíamos comentado que la inulina es un polisacárido relativamente corto, es un polisacárido de fructosa que se utiliza como fibra soluble, porque no se degrada en el intestino. La otra cuestión, aparte de la naturaleza de los monosacáridos, es cuál es la masa molecular. Y eso depende del número de las unidades. En inulina son apenas 40, en cambio en glucógeno es más de 1 millón de unidades. Otra cuestión es el tipo de posiciones enlazadas. Y aquí vamos a encontrar que existen polisacáridos lineales y polisacáridos ramificados. Y por tanto, ya no es solamente el tipo de enlace, sino las posiciones involucradas. Puede haber más de una posición. Lo más corriente es el enlace 1,4. Ese es el más habitual. Pero también hay 1,2. También hay enlace 1,6. Es decir, vamos a encontrar mucha variedad de enlaces. También tenemos que definir cuál es la estereoquímica, si es alfa o es beta. En general, en lo que se ve en los disacáridos, también en los polisacáridos, es que la estereoquímica alfa se acompaña por mayor facilidad de hidrólisis enzimática que la beta. El hecho de que la celobiosa vendría a ser el isómero de la maltosa con enlace glicosídico beta no es degradado en el aparato digestivo, no es degradada en el aparato digestivo. O podemos considerar la celulosa y su análogo amilosa. La amilosa sí se degrada fácilmente, la celulosa no, la diferencia es la estereoquímica del enlace solamente. Y otra cosa es la ramificación, porque si hay o no ramificación, en qué posición está ramificado, qué estereoquímica, cada cuánto ocurre esa ramificación. Generalmente, esto es generalmente, no se puede decir de manera absoluta, los polisacáridos estructurales tienden a ser lineales, los polisacáridos de reserva tienden a ser ramificados, lo cual responde a una lógica muy fácil de entender. Si tenemos una estructura lineal, para obtener monómeros solamente tenemos un extremo de donde cortar. En cambio, si es ramificado, cada extremo ofrece posibilidades de ser hidrolizado o de ser incrementado en su longitud. Bueno, esto es amilosa, que es la cadena principal del almidón. El almidón lo encontramos en las plantas en forma de gránulos, y esos gránulos son mezcla de dos polisacáridos, amilosa y amilopectina. La amilosa es lineal y está constituida por glucosa, por lo tanto es un glucano con enlace 1,4 pero de tipo alfa. Y el OH estaba originalmente por abajo. Sin embargo, la celulosa tiene la misma estructura con la única diferencia de que este enlace es 1 beta. Y nosotros podemos utilizar amilosa como alimento, pero no celulosa. La única diferencia es
está en este detalle. ¿Y por qué? Porque nuestras enzimas no son capaces de reconocer esta estereotipo. O sea, eso es suficiente para que podamos considerar la celulosa como una fibra alimentaria. Es decir, una sustancia que pasa por el aparato digestivo y no experimenta hidrólisis apreciable, por lo menos no por las enzimas que nosotros producimos. Los humanos, los animales no producimos células. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué el pupilín echa abajo una casa comiéndose la madera? Pura joda, ¿verdad? Para fastidiar. Claro, los microorganismos son los que producen células. Lo mismo pasa con las hormigas. Exportan plantas, llevan a un lugar húmedo, caliente, donde prolifera un hongo. Y los hongos sí producen células. Y degradan la celulosa para obtener azúcares digeribles. Y en el caso de los rumianos, la vaca degrada celulosa. Más o menos, ¿verdad? Veo boca alguna vez. Alguien vio boca alguna vez. Tiene fibra, ¿verdad? Sí. Lo cual significa que no se degradó del todo, pero parte se degrada por bacterias que hay en el mundo. Las bacterias, sobre todo los hongos, son buenos productores, algunos hongos son buenos productores de células. Por eso vemos hongos en los troncos podridos, porque son capaces de aprovechar carbohidratos presentes en la celulosa. En el caso de la celulosa, esta disposición, nosotros podemos ver que son fibras, pero que están dispuestas en capas superpuestas. Estas capas están mantenidas por fuentes de hidrógeno entre los OH y la celulosa de una capa y otra. Hay otros polisacáridos, como el caso de la quitina, que es el principal componente del exoesqueleto de los artrópodos, y de vuelta podemos ver, en este caso, con derivados de N-acetilglucosamina, enlace 1,4, pero con disposición beta. Hay muchos polisacáridos lineales, veíamos celulosa, quitina, amilosa, la propia inulina. Inulina es un polisacárido de fructosa con enlace beta 2,1. Amilosa es lineal, con entre 1000 y 2000 residuos con enlace 1,4 de tipo alfa. En la amilopectina vamos a encontrar una cadena principal que es como la de la amilosa, solo que la posición 4 y la posición 1 están comprometidas y también la posición 6. Y eso le da lugar a que haya ramificación. Y esta ramificación la vamos a ver tanto en amilosa, pero tanto en amilopectina como en glucógeno. La diferencia fundamental está que en el glucógeno tenemos más de 1 millón de residuos con relación a la amilopectina, y que aquí los residuos ramificados, o mejor dicho, la ramificación aparece entre 9 y 11 residuos. Vamos a tomar 10 como promedio. En cambio, en la amilopectina aparece entre 15 y 22 residuos. Vamos a tomar 20. Con esa información, ¿cuál de estos polisacáridos es más eficiente en guardar carbono en menos espacio? El glucógeno. O sea, el glucógeno tiene, es decir, la manera que está dispuesta la estructura del glucógeno
natural, se aproxima al modelo matemático óptimo. En realidad es una estructura muy eficiente. Ya dijimos, ¿por qué es ramificado? Porque ofrece en cada extremo no reductor la posibilidad de que una enzima degrade. Por tanto, permite conservar en un espacio pequeño un número grande de subunidades. Y eso le hace un medio de almacenamiento sumamente eficaz. En resumen, el glucógeno con relación a amilopectina es más grande, pero además está más ramificado, por lo tanto la molécula es más compacta. Lo que decíamos, cada extremo no reductor va a ser susceptible de ataque por una enzima que degrada. Por lo tanto, en la degradación del glucógeno nos permite aumentar la glicemia muy rápidamente. Si fuera un polímero lineal, tendríamos que ir degradando de a poquito, bueno, no reductor de aquí, ¿verdad? Degradando de a poquito para poder obtener una cantidad de glucosa libre importante y en el momento después de comer, para guardar esa glucosa, tenemos que ir guardando uno a uno en cada molécula. En cambio, al ser ramificado, se puede ir polimerizando en todos estos extremos. Todos estos extremos. Y la capacidad de sacar glucosa de circulación va a ser muy grande. ¿Cuál es la ventaja de agarrar un azúcar y convertirlo en otro azúcar gastando energía? Y es que vamos a tener la misma cantidad, vamos a tener muchas moléculas, en el caso de glucosa, y esto es una molécula grande, por lo tanto tiene menos intensidad en sus propiedades coligativas. En otras palabras, va a producir menos presión osmótica. Conservar glucógeno produce mucho menos presión osmótica que conservar glucosa. Bueno, esto ya la cadena principal está constituida por enlace alfa 1,4 entre unidades de glucosa y la ramificación por enlace alfa 1,6. La amilosa o las cadenas que son lineales, dispuestas en una suspensión acuosa, adquieren automáticamente esta estructura. Automáticamente se vuelven una hélice para evitar repulsión. Esta reacción del yodo con el almidón se interpreta como que el yodo queda inserto en estas espirales, que eso da el complejo de color azul. Si uno toma el tubo que tiene esta reacción y lo pone en agua caliente, el color desaparece. Y cuando enfría, el color aparece de vuelta. Lo cual lo está diciendo que hay un fenómeno termodinámico. Entonces, cuando se calienta, ¿qué ocurre? Entonces, se desenrolla y ya no fija yodo, y cuando se enfría, vuelve a la conformación de mínima energía, y es la que tiene capacidad por fijar yodo. Probablemente no vamos a terminar esto, pero vamos a empezar a plantear otro tipo de moléculas derivadas de azúcares, en los cuales los azúcares tienen una función importante, que son los glucosaminoglicanos y las glicoproteínas. Hay que distinguir esto. En un tiempo se comentó como factor para distinguir una de otra la cantidad de carbohidratos que hay, pero eso no sirve. Hay glicoproteínas que tienen 1% de azúcar o menos, y otras que pueden tener más del 50% de su peso en azúcar. ¿Qué es lo que define si estamos en presencia de un glucosaminoglicano o una glicoproteína? ¿Cuál es la cadena principal? Si la cadena principal es una proteína en la cual
covalentemente se fijan carbohidratos, decimos que estamos en presencia de una glicoproteína, como colágeno, por ejemplo. ¿Recuerdan? Hay una secuencia peptídica y donde hay hidroxilicina se pega lactosa. Eso es una glicoproteína. En contrapartida, cuando la cadena principal es un polisacárido que tiene uniones a proteínas, sean covalentes o no covalentes, entonces decimos que tenemos un glucosaminoglicano o peptidoglicano. Porque siempre hay una asociación con una proteína. Más fuerte o más débil se asocia a proteínas, sobre todo en lo que es la matriz extracelular. Pero la cadena principal es un polisacárido. Nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en el análisis de los glucosaminoglicanos, no tanto de glicoproteínas, que eso ustedes ya ven. En el caso de los glucosaminoglicanos, al decir glucosamina, estamos hablando de derivados de aminoazúcares. Y al decir glucano, nos estamos refiriendo a una cadena de carácter polisacárido. Su naturaleza fundamentalmente es estructural. No son polisacáridos de reserva, no sirven para proveer azúcar oxidable para producir ATP, sino que dan estructura. Y un carácter común, hay varios caracteres comunes. Uno de ellos es que vamos a encontrar con frecuencia azúcares oxidados. No solamente glucosamina o galactosamina, sino que azúcares oxidados. Como el caso de ácido glucurónico, recuerden, el OH en 6 está oxidado, pero aquí tenemos el 4 libre y el 1 libre para formar cadena. O el caso del ácido hialurónico, que es un desoxiazúcar, pero también oxidado. La otra cuestión importante es que típicamente van a ser las unidades repetitivas disacáridas. En el glucógeno, ¿qué es lo que se repite? Glucosa. Sea el enlace 1,4 o 1,6, siempre repetimos glucosa. En cambio, cuando estamos hablando de un glucosaminoglicano, la unidad repetitiva tiende a ser un disacárido. Es más, ese disacárido tiene enlace glicosídico con qué estereoquímica? Beta. Y este disacárido se une con el siguiente la mayoría de las veces con alfa. Pero es un disacárido el que se refiere. También hay mucha heterogenicidad, entendiéndose como que no va a haber una única constitución repetitiva, sino que estos azúcares de salud pueden cambiar a lo largo de la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Carácter que tienen fundamentalmente estructural. Desde el punto de vista de la reacción, ¿cómo van a ser los glucosaminoglicanos? Entendiendo que estos son sus principales constituyentes. Van a ser ácidos. Y estos ácidos en medio acuoso, ¿cómo van a estar? Ionizados. A eso le tenemos que agregar que con frecuencia vamos a encontrar ésteres sulfúricos en varias posiciones. Por lo tanto, un carácter común de los glucosaminoglicanos es que se comportan como polianiones. Imagínense una molécula grande, muy cargada negativamente. ¿Cómo se comporta con el medio acuoso? Va a estar solvatado. Esas cargas, ¿qué van a ejercer entre sí? Repulsión. Y eso hace que tengan también esta estructura. Tratando de dejar las cargas negativas hacia afuera, tienen esta disposición. Pero además eso está
muy solvatado. Cuando ejercemos presión sobre esta estructura, ¿qué ocurre? Los grupos cargados negativamente se acercan. Y cuando la presión se afloja, ¿qué ocurre? Se expande de vuelta. Entonces estas moléculas funcionan como si fuera un resorte. Presionamos, por ejemplo, presionar y la estructura de los meniscos o fluido sinovial es lo que va a tender a deshidratarse. Y cuando soltamos la presión, se repelen y se hidratan. Entonces lo que hacen es provocan el flujo de agua hacia eso, detrás del agua, el oxígeno, la glucosa y la salida de bicarbonato en esas células que están metidas, embebidas en una matriz extracelular que no tiene rica vascularización. Por lo tanto, la estructura, esta estructura de polisacárido fuertemente cargado negativamente no es una cuestión de casualidad, ¿verdad? Se responde a ese comportamiento necesario para mantener el flujo de nutrientes en ese tipo de estructuras. Bien, nos falta muy poquito para terminar el capítulo de estructura de carbohidratos. Y eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Y ya vamos a empezar a hablar de metabolismo de carbohidratos. Por lo tanto, esto queda así, un pedacito pendiente de finalización. ¿Preguntas?